Vamos tomando asiento, por favor. Sé que el momento del café y más en este sitio y volviendo a encontrarnos es muy crítico volver a sentar, pero os aseguro que sentarnos y mantener el silencio va a merecer la pena. Va a merecer la pena porque voy a presentar ya, ¿vale? Porque quitarle tiempo a la doctora Magda García es un sacrilegio. No habíamos puesto a nadie para presentarla, me presento como voluntaria porque Magda no necesita presentación. Los que habéis venido a la jornada sabéis que en los últimos 2 años no hemos puesto nada de salud internacional, pero este año teníamos muchas ganas de volver a viajar y de volver a escucharla. Y sin más, os dejo con la doctora Magda García, que es médico internista y especialista en enfermedades infecciosas y trabaja en el Departamento de Salud Internacional del Hospital General Universitario de Valencia. Adelante, Magda. Bueno, buenos días a todos. Como no puede ser de otra manera, gracias a Nati y a los organizadores por invitarme. Y la verdad es que yo, pues que ya he dado alguna charla que otra, siempre que me invitan vuelvo otra vez al inicio de la responsabilidad de ganarme un poco el puesto, de que realmente lo que yo diga os sirva para algo y tenga interés. Así que siempre tengo un momento de crisis de cómo lo voy a plantear, sobre todo cuando me dan un título así que me permite hacer lo que yo quiera. Y he decidido celebrar con vosotros un aniversario, y es que este año, hace 20 años, que trabajo con patología importada. Trabajo con enfermedades... Gracias. Bueno, trabajo con enfermedades importadas, con enfermedades infecciosas tropicales, desde el punto de vista de atender a pacientes, bien viajeros, bien inmigrantes que tengan esta enfermedad y haciendo consejo al viajero. Así que con esta posibilidad de 20 años trabajados os voy a hablar de lo vivido, que es lo que realmente tiene cierto valor, porque no me lo he estudiado, lo he vivido y os lo voy a contar como lo he vivido. Así que vamos a hablar de cuando viajábamos, de qué pasó cuando dejamos de viajar y qué puede pasar ahora que estamos deseando marcharnos todos. Cuando viajábamos, cuando COVID se hizo dueño de nuestra vida, ¿dónde lo dejamos? Pues la verdad es que lo dejamos en un momento muy bueno, con un montón de viajes internacionales. Y cuando hablamos de un montón, hablamos de más de 1 millón de millones de llegadas de turistas a nivel mundial, con una previsión además de un crecimiento exponencial de los viajes por motivos turísticos, que sin duda COVID no va a conseguir aminorar. Quizá hemos enlentecido un poco, pero esto va a seguir subiendo. Y a nivel de la Comunidad Valenciana, los datos de nuestros centros de vacunación en el 2018 pues hablaban de 10.000 valencianos vacunados, mucha vacuna administrada, sudeste asiático como destino preferente en viajeros turísticos y Sudamérica y África subsahariana, sobre todo África del Oeste, como destino de inmigrantes que volvían a sus casas. ¿Qué vimos, qué veíamos en los destinos? ¿Cómo hemos visto cambiar todo esto? Pues la verdad es que el clásico Kenia-Tanzania o el clásico Sudáfrica con el Parque Kruger dio lugar a ampliar estos destinos a Uganda, a Madagascar, a rutas de aventura, a Namibia, y a la clásica malaria importada en el viajero se le unieron otras enfermedades importadas. Empezamos a ver cuadros de esquistosoma en viajeros que visitaban el país de Ogón en Mali. Es importante siempre ver lo que nos llega, porque esto nos ayuda a aconsejar al que se va, ¿vale?, a tomar medidas de prevención. Y no contentos con el país de Ogón, pues decidimos tener estancia y bañarnos en playas, en islas, mal llamadas playas y mal llamadas islas, porque realmente son zonas del lago Victoria, donde se ofertan estancias de relajación después de viajes, por ejemplo, como estancias en Uganda, donde el riesgo de esquistosomiasis pues es muy amplio. Vimos con espanto, los que hacíamos consejo al viajero, cómo países como
Senegal y Gambia se convertían efectivamente en el Caribe africano. Entonces eran ofertas de viajes muy cortos, de viajes muy baratos y de viajes de oferta de última hora, donde los viajeros se veían abocados a irse sin vacunación frente a enfermedades como fiebre amarilla o sin profilaxis frente a la malaria, y algún disgusto nos llevó el Caribe africano. Y no parábamos ahí, esto no dejaba de avanzar y fuimos capaces de navegar el río Congo, a pesar de que es un río que se come a los demás, y visitar los templos de Angkor en Camboya ya se quedó un poco como demasiado vulgar y nos dio por irnos a áreas remotas, con lo que esto conlleva de riesgo sanitario y de capacidad de asistencia sanitaria en situación de enfermedad del viajero a zonas de jungla. Y no contentos con visitar Vietnam, nos dio por coger un tren nocturno para llegar a Sapa, al norte de Vietnam, y esto en otro momento epidemiológico conllevaba un cierto riesgo de adquisición de malaria para el viajero. Y no nos contentamos con Manaos y un viajecito por el río Negro cortito, sino que decidimos avanzar hasta la zona de Leticia, metiéndonos probablemente en la zona de mayor riesgo de adquisición de malaria del Amazonas. ¿Y cómo cambiaron los viajes? ¿Qué vimos? ¿Qué veíamos? ¿Qué hemos visto en estos años? Realmente nuestro viajero estrella siempre ha sido el VFR, el inmigrante que vive aquí y vuelve a sus países de origen a visitar amigos y familiares, porque realmente es cierto que tienen un riesgo desproporcionado de adquirir una enfermedad durante el desplazamiento, pues porque tienen contacto estrecho con la población, porque viajan más tiempo, no viajan a áreas turísticas, piden consejo al viajero con menos frecuencia porque no tienen este sentido del riesgo que puede tener un turista y, sobre todo, porque además suele asociar pues ser viajeros con patologías previas que les hacen más complejo la protección y mayor morbimortalidad ante determinadas enfermedades infecciosas, y porque viaja toda la familia. Y esto también tiene su complicación. Yo quizá uno de los viajeros con los que peor lo he pasado en mi vida ha sido con el viajero VFR, es decir, con el hijo del VFR. Ese niño que se desplaza con sus padres, que tiene el mismo riesgo de adquirir enfermedades en destino, pero no cuenta con esa protección que le puede dar el recuerdo inmune de haber pasado su infancia en ese país, donde enfermedades como la malaria adquieren una mayor morbimortalidad y donde hay una dificultad para la protección, sobre todo el viajero VFR con destino África. Problemas con vacunas como la fiebre amarilla, con una contraindicación en niños menores de 6 meses, incluso con limitaciones para vacunar a las madres lactantes por los casos descritos de transmisión del virus de la vacuna de fiebre amarilla, el virus atenuado por leche materna. Y esto que seguimos un poco con el mismo problema, la falta de una presentación fácil de tomar para los niños viajeros de la profilaxis de la malaria. Esto nos ha hecho machacar cuartos de comprimido y esto entrar en una dinámica que a veces uno terminaba la consulta y se quedaba cuanto menos algo inquieto. ¿Qué viajero nos sorprendió antes de la pandemia? Pues yo creo que fueron los pacientes que conviven, las personas que conviven con el VIH, porque el tratamiento antirretroviral de alta eficacia sabéis que les dio la posibilidad de tener una calidad de vida, y esto sin duda va unido siempre a realizar viajes internacionales, pero realizar viajes internacionales con su patología puesta, es decir, con un grado de inmunosupresión que era variable, con una mayor susceptibilidad a determinadas enfermedades infecciosas y mayor morbimortalidad en alguna de ellas, con un tratamiento crónico que se llevaban de viaje y, por tanto, interacciones, por ejemplo, con la profilaxis de malaria, que yo creo que a veces hemos subestimado y podíamos haber tenido más problemas de los que hemos tenido, con una potencial contraindicación en algunos casos de administración de vacuna atenuada y con una menor respuesta o menor durabilidad de esta respuesta al estímulo antigénico de las vacunas inactivadas. Aprendimos que quizá los CD4 nos marcaban el dintel de seguridad, pero que era el control inmunológico el que nos daba una mejor respuesta. Por tanto, buscábamos situaciones de estabilidad para adquirir eso, una mejor respuesta a la vacuna y una mayor duración de la misma, asumiendo que las dosis de recuerdo en este grupo de población pues iban a ser muy necesarias. Incluso vimos,
y veremos casos de presentaciones anómalas de, por ejemplo, enfermedades virales, como puede ser el chikungunya en estos pacientes VIH, incluso bien controlados, como es este caso que tuvimos de una viremia mantenida. Esto sobrepasa todo lo escrito en la guía, una viremia por chikungunya en un paciente hasta 20 días después del inicio de síntomas, un paciente VIH. Algo que tiene importancia desde el punto de vista de su problema individual, pero también desde el punto de vista de salud pública en un área como la nuestra, donde tenemos vectores que son efectivos para la transmisión de estos arbovirus. La mujer embarazada también siempre ha sido una viajera especial, una viajera que, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, tiene una mayor morbimortalidad por enfermedades como la malaria o la hepatitis C. Y yo recuerdo a los que tuvimos que dar conscientes de que no era una buena profilaxis, cloroquina proguanil a las mujeres que se dirigían a África en el primer trimestre de embarazo porque no podíamos dar mefloquina. La verdad es que el hecho de que se pudiera utilizar el Lariam, la mefloquina, en el primer trimestre fue algo impresionante para la protección que dábamos a nuestras viajeras. Pero apareció el virus Zika, siempre tenemos una de cal y una de arena. El virus Zika tuvo a bien en el 2016 invadir literalmente el continente americano y mostrarnos la parte más terrible de un arbovirus, que es los efectos sobre la formación del sistema nervioso central en los fetos de las madres que adquirían la enfermedad, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Esto hizo que desde ese momento pues tuviéramos que, y seguimos haciéndolo, tenemos que asesorar a la mujer viajera y, algo raro para un arbovirus, a la pareja de la mujer gestante o con previsión de gestación después del viaje durante el mismo, por la posibilidad de transmisión sexual de este virus, asesorarla sobre áreas de riesgo, teniendo en cuenta que ya no es solamente ese continente recién invadido, sino que vemos circulación de virus Zika en destinos que son muy turísticos, como puede ser Tailandia en estos momentos. Cambiamos nuestra forma de viajar, nuestra forma de llegar de un sitio a otro, y el viajero utiliza fundamentalmente el medio aéreo para desplazarse, lo cual le permite ir de un lado a otro del mundo en un tiempo que supera con creces la incubación incluso de los virus, que son sin duda los agentes patógenos que más se benefician de la globalización cuando hablamos de movilidad de personas. Dejamos a un lado los viajes organizados, la seguridad del guía que te lleva y te trae, y cada vez más encontramos viajes organizados por el propio viajero, comprando billete de ida, billete de vuelta. Esto conlleva un riesgo y es la posibilidad, primero, de que no tengan un recorrido establecido cuando acuden al centro de vacunación internacional. Una segunda opción es que lo cambien a mitad de viaje, con lo cual se pueden exponer a diferentes riesgos dependiendo de la zona en la que vayan a pasar parte de su viaje, siendo siempre el mismo destino. Esto dificulta la realización del consejo al viajero y también aumenta la posibilidad en ocasiones de que adquieran enfermedades con las que no contábamos antes del viaje. Nos dio por subir montañas y esto pues al principio era de unos pocos, luego se convirtió de unos muchos, a veces gente que tenía experiencia, gente que no. Yo creo que no contábamos, el viajero no suele contar con qué es la ayuda sanitaria que puede tener en caso de problema, y a veces hay que mostrarle una foto de cuál es el SAMU que va a encontrar o dónde está el hospital donde le van a llevar si hace un cuadro de mal de altura de verdad. Esto lo repetimos en muchos destinos turísticos del mundo y nos tocó, pues aparte de vacunas y de profilaxis, nos tocó aprender un poco de medicina de altura y del mate de coca, estudiarnos un poquito más la cetazolamida o la dexametasona para poder asesorar de una forma adecuada a nuestros viajeros. Nos dio por la bici y nos fuimos a, no sé, el destino peor de bici que he visto ha sido, no sé, ha habido uno a varios países de África, que yo no sabía exactamente cuántas vacunas ponerle a ese viajero, le hubiera puesto todo, pero el viajar en bicicleta sabéis que es un riesgo para la agresión de perros durante el viaje en países de alta endemicidad de rabia. Y esto en más de una ocasión, desgraciadamente, nos ha mostrado la importancia de la vacunación de rabia, sobre todo cuando uno no encuentra gamma globulina ni siquiera en grandes ciudades de países como la India.
¿Y qué pasó con la patología importada? ¿Qué veíamos en la consulta? ¿Qué nos ayudaba a aconsejar a los viajeros? Bueno, pues tuvimos la suerte de poder ver la evolución favorable de la malaria en el mundo, aunque seguía siendo la enfermedad importada estrella, con años en los que teníamos más de una malaria por mes, incluso algunos meses más de una malaria por semana. El perfil siempre, evidentemente, el mismo, sobre todo VFRs que venían de África subsahariana, pero una proporción importante de viajes por motivos laborales y también de viaje turístico. Tuvimos la satisfacción de ver cómo países alcanzaban el certificado de erradicación de malaria, como le podía pasar a Sri Lanka, y nos pegamos algún susto, como un brote de malaria por Plasmodium falciparum, que afectó a las zonas turísticas de la República Dominicana. Y más que los casos que se produjeron, que por ejemplo el CDC de Atlanta cambió toda la indicación de profilaxis de malaria allí, pues fue esto, desgraciadamente, casos de viajeros que volvieron con malaria de un lugar donde nadie pensaba que tenían malaria. Esto ocasionó el retraso en el diagnóstico, que, como sabéis, es vital para la supervivencia, y hubo, desgraciadamente, alguna muerte en este brote. A la quinina, que tantos berrinches nos ha dado, fue sustituida por los derivados de la artemisinina, y esto, la verdad, es que en el tratamiento de malaria fue un antes y un después, sobre todo en la malaria grave, contar con el artesunato intravenoso, que disminuía muy rápido la parasitemia y con muy pocos efectos secundarios para el paciente. Esto fue un salto muy importante en la malaria. Y nos saltó de especie otro Plasmodium, que vino a engrosar la lista del falciparum, vivax, ovale y malariae que teníamos, que fue Knowlesi, con casos primero descritos en Borneo, pero luego, evidentemente, extendido a todo el sudeste asiático y a zonas, ya digo, tan turísticas como Zika, como decíamos en Zika, como puede ser Tailandia. Yo creo que con lo que más aprendimos en el consejo al viajero y en la atención a patología importada fue con los arbovirus, porque estos tienen un potencial de globalización que no tienen otras enfermedades, por ejemplo, parasitarias, y empezamos a ver casos de, pues esto, el caso del dengue. Esto es un caso típico de la fiebre con el exantema y con la trombopenia de pacientes procedentes del sudeste asiático, como este chico que tenía un dengue. Y aquí empezamos a plantearnos algo que con la malaria no lo hacíamos, y era salud individual, salud pública, viajero, ¿cómo encajamos ese puzzle? Porque la enfermedad importada puede dar lugar a una enfermedad emergente. Esto ahora, espero, lo tengamos todos claro, ¿vale? ¿Y cuánta responsabilidad le estamos dando a los viajeros? Estamos poniendo en ocasiones la enfermedad, aquí debería poner emergente, la posibilidad de una enfermedad emergente en manos del viajero. Los desplazamientos humanos son un factor súper importante conocido frente al cambio climático y un montón de cosas más en la aparición de enfermedad emergente. Y en el caso de los arbovirus, un viajero con viremia, es decir, un viajero que viene en avión, que le da tiempo, que llega a un lugar donde no hay inmunidad frente a ese virus, porque es un área no endémica y hay un vector eficaz, pues es un mecanismo fácil de emergencia de un virus en el país emisor del viajero. Y esto en España, evidentemente, lo podemos tener, éramos conscientes de ello. En principio, sobre todo, preocupación por dengue, ahora yo me preocuparía por más, y fue una realidad que se cumplió. De momento se ha cumplido poco, estoy convencida de que esto va a ir a más, porque tenemos un vector, el Aedes albopictus, que es menos eficaz que Aedes aegypti, si no tendríamos un verdadero problema, sobre todo porque no hacemos una búsqueda activa del viajero con fiebre. Es el viajero con fiebre el que acude a nosotros para que nosotros le detectemos la viremia y entonces pongamos todos los mecanismos en marcha, y quizá esto habría que darle un poco la vuelta para un poco hacer defensa. Siempre me llamó la atención, a mí en particular, la cantidad de países donde es endémica la fiebre amarilla y los pocos países donde es obligatoria la vacunación de la fiebre amarilla, lo cual da lugar a la frase de: es que a mí en la agencia me han dicho que no hay nada obligatorio. Esto, cuando lo oyes durante 20 años, te causa una inquietud que intentas contestar de una forma educada,
para que pase el momento. Es verdad, fijaros, es que en América creo que es Guayana y en África, pues claro, ¿quién va a ir a la República Centroafricana del Congo? No es por cuestión de fiebre amarilla, es por cuestión de seguridad. Esto aún te lo planteas más cuando uno se pega algún susto y ve, por ejemplo, que si hay un brote de fiebre amarilla, como hubo en el 2016 en Angola, pues viajeros procedentes. China tiene mucha relación comercial con Angola, hay mucho chino que trabaja en Angola y estos señores viajaron hasta China, entraron en China y a pesar de que deberían de haber presentado su carnet de vacunación internacional, nadie lo pidió y sin querer metimos viajeros virémicos en un continente donde no hay fiebre amarilla, pero sí Aedes aegypti. Y esto podía haber tenido unas consecuencias que no tuvo, pero la verdad es que nos la jugamos un poquito. También te lo planteas cuando ves, por ejemplo, la evolución de la fiebre amarilla en Sudamérica, del canal de Panamá hacia abajo, y situaciones específicas como la que vivió Brasil en el brote que tuvo en el 2017, donde la fiebre amarilla llegó hasta la zona de costa. Esto no era ir buscando la fiebre amarilla en zonas de Amazonía, de Manaos, sino ir a la zona de costa y, sobre todo, cuando ves que esa alarma no es una alarma que tú te inventes por la mañana porque eres muy friki de los viajes, sino que tiene consecuencias en viajeros que no están vacunados y terminan muriendo de una enfermedad prevenible por vacuna, ¿vale? ¿Y qué otras cosas estábamos viviendo en medidas de prevención en aquel momento? Pues la cloroquina, claro, la pobre fue perdiendo eficacia en muchas zonas del mundo endémicas de malaria. En un momento dado nos quedamos con mefloquina, con cloroquina proguanil para la profilaxis, lo cual era un poco complicado en algunos viajeros. La doxiciclina en España nunca ha tenido mucho tirón y, por suerte, pues apareció la tobacona proguanil, el malarone, que esto, sin duda, también como los derivados de artemisinina, fue un antes y un después en la profilaxis de la malaria en viajeros. Primero por la ausencia casi de contraindicaciones en los viajeros, por la poco efecto secundario y sobre todo porque mejoraba la adherencia el hecho de tomarlo solo 7 días después de estancia en área endémica que no 28 como los demás. Con lo cual nosotros nos quedamos en el Lariam, la Doxy y el Malarone para la protección frente a malaria, y la cloroquina, la verdad, se dejó de utilizar y el Savarine, por suerte, también. Incluso llegamos a más, llegamos a pensar la posibilidad de que el viajero se llevara autotratamiento, ¿vale? El tratamiento de emergencia con Malarone por la seguridad del fármaco. Esto yo siempre he tenido mis reservas porque esto significa un viajero solo en un área sin mucha cobertura sanitaria, con un cuadro de fiebre, con la posibilidad de que sea una malaria, darle habría que elegir el destino y sobre todo al viajero al que le damos este tratamiento de emergencia en vez de profilaxis. La fiebre amarilla nos dio una alegría porque también es la vacuna que más lata nos da en el Consejo al Viajero y pudimos ver cómo cambiaba la legislación y se ponía una sola dosis para toda la vida, salvo aquellos viajeros que tenían alguna situación en la vacunación que podía hacer pensar que iban a perder la inmunidad. Tuvimos una vacuna nueva de encefalitis japonesa, Ixiaro, nada que ver con la anterior, que nos permitió pues, vacunar a muchos más viajeros que se dirigían a área endémica, y también cambió la profilaxis preexposición de la rabia con una dosis mucho más sencilla de 0,7 que permitía además la vacunación en viajeros que acudían tarde al consejo. Aprendimos a vacunar de enfermedades como meningitis en determinados viajes que suponían reunión de mucha gente, como ya habíamos aprendido con la peregrinación anual a la Meca. Aprendimos a vacunar en zonas no tropicales de patologías no tropicales como la encefalitis centroeuropea y aprendimos la importancia de la vacunación, calendario vacunal normal en los viajes internacionales, sin duda con el sarampión. ¿Qué pasó cuando la pandemia sí nos vino encima? Pues que nosotros creímos que el mundo se paró, pero los únicos que se pararon fuimos nosotros. ¿Qué os voy a contar de las neumonías descritas en aquella zona remota de China y todo lo que vino después? Lo conocéis sin duda, cómo se paró el mundo. Yo tuve la suerte de trabajar, he tenido la suerte de trabajar en una unidad COVID
todos estos años, donde eso es una guardia mía, creo que la peor guardia que he tenido en mi vida, donde he vivido, es verdad, los mejores y los peores momentos como médico, asistiendo a estos pacientes, sobre todo en los primeros momentos. El turismo se paró, vimos imágenes en los aeropuertos que no pensábamos que podíamos llegar a ver, y la verdad nuestro centro de vacunación daba mucha pena porque es que no había viajeros, estaba totalmente vacío. Vimos imágenes que yo pensé que nunca se iban a poder ver, como la peregrinación de la Meca, con muy poca gente, pero ya os digo, creo que tuvimos la sensación de que el mundo se paraba cuando el mundo es imposible de parar. Los brotes epidemiológicos siguieron aconteciendo a lo largo del mundo, se dieron situaciones que ponían en riesgo a la gente que se podía desplazar. Siguió habiendo brotes de ébola, que parecía que era lo que más miedo nos daba cuando tuvimos el brote. Ha habido brote en el 2020, ha habido brote en el 2021 y esto no nos ha afectado. Hubo zonas del mundo donde quizá el COVID no era la principal causa de muerte, como lo ocurrido con los brotes de sarampión en Etiopía. Tuvimos Crimea, Congo en España en casos unificados, como tendremos siempre. Incluso la situación epidemiológica especial que se dio con los cuadros de meningoencefalitis por el virus del Nilo Occidental. Dengue nos siguió avisando, como nos avisa todos los veranos, que es un virus con capacidad de difusión en España y en zonas cercanas. Y un poco responderos a qué va a pasar ahora, qué mundo nos espera ahora que vamos a viajar. Esto es una reflexión que yo me hago y os traslado por si os puede servir de algo. Hemos aprendido algo, esto realmente nos ha servido de mucho. Una pandemia es capaz de que tengamos claro conceptos como el viajero puede suponer una enfermedad emergente, luego al viajero hay que vacunarlo, hay que asesorarlo, hay que controlarlo a la vuelta, ¿vale? El consejo al viajero es fundamental, es una medida de salud pública fundamental. Hemos aprendido la fragilidad de la frontera, resulta que aquel mercado no estaba tan lejos como parecía. La globalización, salud pública, salud individual. Yo dejo este cuadro en blanco porque no lo tengo tan claro, ¿vale? Protocolos de actuación entre viajeros que lleguen a urgencias con una posibilidad de patología importada transmisible, boxes de aislamiento, difusión en los viajeros de las medidas que deben tomar antes de desplazarse a un país tropical, lo que deben de hacer si vuelven enfermos y dónde tienen que ir, ayudar a primaria a hacer eso factible hacia las unidades de referencia suficientes. En fin, yo lo dejo en blanco porque no sé exactamente si hemos aprendido algo o hemos decidido que esto ya se ha acabado, que vamos a dejarlo estar y hasta la siguiente a nosotros no nos va a tocar. ¿Qué perfil de viajero estamos viendo en el Consejo? La gente no tiene ningún miedo de desplazarse a países por COVID. O sea, nadie te pregunta, ¿en ese país están vacunados? Yo tendré riesgo de adquirir allí COVID. La gente va a lo suyo, pero me van a pedir una vacuna, 2 vacunas o 3 vacunas, pero no te preguntan por riesgo. Nos vamos a tener que adaptar probablemente a una nueva epidemiología en el mundo, porque la pandemia ha hecho daño y, como siempre, hace más daño a los más vulnerables, y esto conlleva, por ejemplo, la ausencia de las campañas de vacunación en países con sistemas sanitarios muy frágiles. Habrá más fiebre amarilla, más meningitis, habrá más sarampión en continentes como África, probablemente sí, y probablemente esto lo van a sufrir nuestros viajeros. La malaria, en principio, parecía que iba a ser un poco desastre, sigue contenida en las zonas de África de siempre, pero cuidado, porque países como Venezuela han visto una explosión en su epidemiología de la malaria, y nuestro nuevo Plasmodium sigue haciendo de las suyas en zonas muy turísticas, y Tailandia está saliendo muchísimo este año, como es la isla de Koh Chang en Tailandia. Se ha dejado de fumigar, como se ha dejado de vacunar, porque los países han estado haciendo otras cosas. Esto conlleva probablemente a un aumento de arbovirus, y el dengue sin duda es un ejemplo. Los arbovirus se desplazan de Asia y de América a África, y esto lo vamos a tener que integrar en nuestra mente para el diagnóstico diferencial cuando lleguen con fiebre, y para el asesoramiento cuando vayan a zonas como la isla de Lamu, donde ahora mismo hay más dengue
que malaria en pleno Kenia. Esperamos la tafenoquina como una novedad para la profilaxis de malaria que intentará mejorar la adherencia de los viajeros que aún no lo hacen bien. Y en cuanto a perfiles de viajeros nuevos, yo creo que el perfil que va a ocuparnos de ahora en adelante va a ser sobre todo el paciente con inmunosupresión iatrogénica, porque estamos dando inmunosupresores a muchísimas patologías, con un perfil similar a lo que comentábamos para el paciente VIH, el paciente que convive con el VIH. Por tanto, nos tendremos que acostumbrar a cosas que ahora mismo no sé exactamente si estamos haciendo bien, y es como vacunar antes de la inmunosupresión, no solamente de las vacunas que se tienen como importantes en el paciente que va a sufrir una inmunosupresión, sino, por ejemplo, vacunas como fiebre amarilla en personas que son de países con fiebre amarilla o personas que te dicen claramente que ellos quieren seguir viajando una vez inicien el tratamiento biológico que les vayan a administrar. Confirmación de respuesta serológica y algo muy importante para nosotros, y es en los viajeros el cribado de patología importada que pueda reactivarse con la inmunosupresión. Otro perfil será el viajero mayor de 65 años, con una situación también similar y que conllevará un esfuerzo en cuanto, pues eso, dudas con vacuna de fiebre amarilla, interacciones entre la medicación crónica que puedan llevar y la profilaxis de malaria, o el requerimiento de vacunas especiales para desplazamientos internacionales. Tenemos vacunas en marcha, malaria, dengue ya comercializada, en principio no para viajeros, no están hechas, no están pensadas en principio para este perfil, chikungunya a punto de llegar, pero qué duda cabe que esto seguirá adelante. Por tanto, el panorama que yo veo es todo nuevo, vamos a tener nuevos perfiles de viajeros, fundamentalmente el viajero inmunodeprimido, creo que va a ser la estrella, nuevos destinos seguros, os aseguro que seguiremos inventando cosas, escenarios epidemiológicos probablemente relacionados con la pandemia que han de llegar, nuevas cosas en profilaxis de malaria y nuevas vacunas. Y yo quería dedicar esta charla a mi compañera del Consejo al Viajero, a Gertrudis Río Caló, que me acompañó desde el principio y que no pudo superar el COVID. Muchas gracias. Gracias. Sí, claro. Bueno, nos ha dejado sin palabras. Ya os he dicho que merecía la pena sentarnos después del café. ¿Veo alguna pregunta para la doctora Magda García? Hola. Bueno, lo primero, darte las gracias por usuaria. Yo he sido tu usuaria y vamos, fenomenal, fenomenal. Yo estoy muy obsesionada con mis niños que son hijos de papás migrantes, ¿no? Entonces, en la consulta normal del pediatra normal y plantear su calendario vacunal normal, pensando en que son niños que se van de viaje a ver a la familia, ¿no? Y luego, pues, insistirles mucho cuando van y vuelven y hacerles la consulta de después. Un poco es eso, ¿qué opinas tú que los pediatras normales o los médicos de familia normales que tenemos población migrante podríamos ir haciendo de habitual? Yo les insisto mucho en que planifiquen el viaje con 6 meses de antelación, que luego nunca hay fecha en atención al viajero porque siempre está muy complicado, ¿no? Pero incluir en la dinámica normal, dependiendo de dónde sea el niño, alguna de las vacunas que ya tenemos, bueno, yo los tengo a todos de la hepatitis A vacunados, y pues no sé, insistir más en el meningo, no sé qué opinas en este sentido, de que podríamos hacer en la consulta normal, siendo que la mitad de los niños que tengo yo son hijos de migrantes. A ver, yo como persona que trabaja en una unidad de referencia, es decir, en la élite de la élite del hospital, ¿vale?, donde me hacen una PCR de dengue en 10 minutos, te digo que sin primaria es imposible trabajar, ¿vale?, porque nos quedaríamos ahí en nuestro lugar de referencia. Por supuesto, es decir, no tenemos capacidad para atender a los viajeros, es evidente, y a los viajeros hay que atenderlos, porque si no los viajeros tienen problemas, ellos y nosotros también. Entonces, igual que los pediatras podéis ayudar en el previaje y en el posviaje, que yo creo que el posviaje lo tenemos un poco olvidado, primaria de adultos también. O sea, aquí hay que ayudar todo el mundo y a lo mejor eso que dices tú, o sea, un padre instruido
es un padre que planifica mejor y es un niño que a lo mejor llega al consejo al viajero con requerimiento de menos vacunas o incluso no tiene por qué llegar, y esto favorecería pues la situación en la que nos vemos ahora, que por ejemplo pues es un poco dramática, sin duda. Primaria nos tiene que ayudar en el previaje y en el posviaje, si no, no se puede trabajar sin primaria. De hecho, yo creo que estamos aquí, por lo menos casi el 50% de los centros de vacunación internacional de la provincia de Valencia, estamos aquí presentes, pero bueno, y si volvemos a viajar, hemos vuelto a saturarnos. Precisamente, un poco esa es la idea de poner siempre una ponencia como esta en estas jornadas a las puertas del verano, para que los pediatras y los médicos de atención primaria pues podáis hacer toda esta consulta de apoyo. Indudablemente no vais a poder vacunar de fiebre amarilla, pero sí que vais a hacer mucha prevención con ese consejo al viajero que os ha enseñado Magda, y con esa percepción de que cualquier persona que viaje tiene un riesgo adicional tanto a la ida como a la vuelta del viaje. Bueno, pues... Nacho, doctor Sorribes. Hola, ahora sí se oye la primera. A mí me ha llamado mucho la atención el punto de vista que has plasmado en una diapositiva de que el tema de la salud del viajero habría que empezar a plantear el cambio de salud individual por salud pública. Sí, eso podría hacerse de alguna manera, no sé si eres partidaria de ello, que cualquier viajero, sobre todo viajeros internacionales, si tuviera, aparte de nuestro compromiso de asesorar pre y post, tuviera algún tipo de obligación, más allá del carnet internacional obligatorio y tal, algún tipo de obligación firmada, de decir, usted a la vuelta por lo menos pues, tiene que informar si le sucede esto o esto, o tiene que, es decir, algo que le comprometa a él a participar, colaborar en evitar pues enfermedades emergentes o problemas de este. Yo creo que el viajero, o sea, esta manía que vemos a veces en las agencias de intentar evitar lo que ellos llaman complicarle la vida al viajero. Yo llevo 20 años viendo viajeros y solamente un señor se me levantó una vez y me dijo, después de lo que me ha contado de África, yo no voy a viajar. Solamente una vez. Entonces yo creo que el viajero, cuando le cuentas, cuando hacemos un consejo al viajero, porque nos da tiempo y lo hacemos bien, y le explicamos, el viajero se hace muy partícipe de lo que le estás contando. Y si tú a un viajero le cuentas cuáles son los síntomas que a la vuelta debe consultar, el viajero lo va a hacer, igual que el viajero se hace muy partícipe de su seguridad cuando tú le explicas cómo evitar determinadas cosas. El viajero informado, o sea, nadie puede evitar un riesgo si no sabe que lo tiene. Y a la vuelta yo creo igual, yo creo que no habría que obligarlos. Es simplemente hacerlos partícipes de que cuando vuelvan tienen que consultar. A mí me preocupa muchísimo la fiebre asociada a los arbovirus. O sea, un señor que vuelve de Cuba con una clínica gripal va a tomar 2 paracetamoles en su casa y va a hacer el dengue ahí tranquilito sin que nadie se entere. Solamente acudirá a primaria o a nosotros alguien que se ponga muy enfermo. Entonces, todo esto, si pudiéramos asesorar a los viajeros, yo creo que no habría que llegar ni a la obligatoriedad. Creo que la población respondería. Magda, muchas gracias. Verdaderamente alucinante, ¿no?, lo que hay que aprender. Yo cuando estuve en Inglaterra hace ya muchos años, al sacar un billete de avión, salía junto con el billete de avión una nota sobre salud del viajero. Entonces no sé si eso se ha intentado en España, pero igual sí que se podría hablar con las autoridades para que al emitir un billete o al sacar, que dijera cosas muy sencillas, ¿no? Si tiene fiebre a la vuelta, vaya a su médico. Claro. Algún tipo de esto, porque claro, nos falta educación sanitaria a los sanitarios, pero a la población todavía mucha más. Entonces, claro, si habéis pensado alguna estrategia. A ver, lo que no podemos es abrir la caja a los truenos. Es decir, lo que no puedes es lo que yo haría, hacer propaganda sin parar, en todos los medios, en todas las redes, en todo. Si va a viajar, acuda a un centro de vacunación. Esto no lo podemos hacer, ¿vale? Porque no ha lugar. Se hizo una encuesta en Barajas, los compañeros del Ramón y Cajal, de los viajeros cuando iban a embarcar, preguntarles si habían hecho un consejo al viajero. Y tuvieron que parar,
porque había gente que entraba en pánico, porque claro, usted sabe que el destino donde va hay malaria es el destino donde yo voy, usted sabe que debería haberse administrado alguna vacuna, ay, pues a mí me dijeron en la agencia que no, total, que la gente se subía al avión aterrorizada y aquello se vio que no. Claro, yo creo que habría que asegurar la posibilidad de atender a la población y que la venta de un billete de avión conllevara sin duda alguna un mensaje de, por favor, acuda a un centro de vacunación internacional o consulte con su médico de atención primaria la posibilidad de necesitar alguna vacuna, no obligar a alguna vacuna, porque entonces esa es la frase del año. Como no había nada obligatorio, yo me he ido sin nada. ¿Y de la página del Ministerio? De esto que tú pones, voy a viajar a no sé dónde tantos días, tal y que sale. Bueno, yo creo que yo sigo así un poco como defendiendo el consejo individualizado. Sí, no, pero para nosotros. Sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que a veces tira con pólvora de rey, otras veces se queda corto. Claro, es que tú metes Tailandia y te sale de todo. A eso hay que darle un poquito de forma. Y luego los viajeros es que tienen mucha tela, porque de lo que te pone en la agenda el que te ha citado el viajero a lo que te encuentran luego, pues uno hace variaciones. Pero bueno, cualquier cosa es una ayuda, sin duda alguna. Muy bien, pues un placer. Si queréis luego Hablamos del problema de los recursos, no solo a nivel de las unidades de referencia, sino a nivel de atención primaria, que sería ideal, la formación en primaria, la colaboración, pero estamos hablando de una falta de recursos, de una falta de valoración de la salud pública. Es que aquí hay que todavía mejorar muchas cosas, ¿no? Bueno, pero a lo mejor si empezamos a plantearnos, aprovechando la pandemia, que el viajero no es un viajero, es un medio de transporte de enfermedades que nos pueden dar problemas y empieza a ser un problema real de salud pública, a lo mejor este cambio sirve para aumentar recursos o para organizar las cosas de otra manera. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Muy bien, pues dejamos el guante echado y vamos a ver si se recoge. Pasamos a la tercera mesa. Doy paso al doctor José Antonio Yu, que va a moderar y tiene 3 estupendos ponentes.